Los líderes también reflexionan sobre cómo inspirar y motivar a sus colaboradores para que apoyen sus ideas. Generalmente no piensan mucho sobre problemas de tipo administrativo, ni tampoco tienen definido un enfoque sistemático de planeación. Las ideas simplemente les nacen, como ya les dije antes, porque siempre permiten estímulos externos y porque protegen cuidadosamente su tiempo libre. Los líderes también reflexionan con interés respecto a la cultura de su organización más que respecto a la estructura organizacional. En razón de que la mayoría de los líderes que entrevisté no estaban casi nunca involucrados en problemas internos o de administración de poder, aunque sí estaban conscientes de ellos, tenían más libertad y objetividad para concentrarse en aspectos de mayor alcance, como la visión, misión y metas. Es a través de este tipo de actividades orientadas hacia los principios organizacionales que los líderes van conformando, como lo sugiere el profesor John Kotter, una cultura de liderazgo. Finalmente, también descubrí que los líderes siempre piensan sobre el futuro. Los líderes gozan el reflexionar sobre posibilidades, es decir, crear escenarios de lo que el futuro podría ser en 10 o 20 años. Son ellos la versión moderna de Cristóbal Colón, dispuestos a embarcarse en búsqueda de nuevos mundos de pensamiento y de formas de hacer las cosas. Esto explica por qué tantos líderes son inventores y artistas. Básicamente, para que los líderes puedan reflexionar fuera de la caja, deben hacer dos cosas. Primero, deben crear un ambiente que permita innovación y creatividad. Segundo, ellos deben trabajar en una organización que fomente nuevas ideas y que valore la innovación. Una de las grandes empresas de los últimos 25 años ha sido 3M de St. Paul, Minnesota. Ganador del premio Baldrige, esta empresa espera continuamente que el 25% de sus ingresos venga de productos introducidos al mercado en los últimos 5 años. Este tipo de mandato directivo fomenta la innovación a largo plazo y motiva la creación de pequeñas empresas dentro de las cuales se puedan probar nuevas ideas y sacar nuevos productos al mercado. No hay tiempo para que el personal de trabajo descanse sobre sus logros pasados en esta empresa, 3M. ¿Cómo respondió en alguna ocasión el fundador de los autos Porsche a un reportero que le preguntaba cuál de sus modelos Porsche es el del que usted está más orgulloso? Él contestó, todavía no ha sido inventado. Para terminar, quisiera primero motivar a todos ustedes a tomar muy en serio y aplicar las 5 virtudes de líderes que les he mencionado y compartido, ya que yo considero que todos podemos ser líderes si creemos en nosotros mismos, siendo esto esencial para tener éxito en la vida y en trabajo hoy en día. En segundo lugar, yo considero que es importante que todos entendamos cómo nos perciben los demás dentro de nuestro ambiente de trabajo. Entendamos que cada uno de nosotros tiene un estilo de aprender diferente y personalidad propia, y que por lo tanto no existe un enfoque de liderazgo o fórmula de éxito que funcionará para todos. Sea usted auténtico, pero también esté consciente que al actuar como usted es, algunas personas simplemente no podrán relacionarse fácilmente con usted. El buen líder lo entiende y lo acepta, pero nunca deja de insistir en buscar formas creativas para motivar e inspirar a sus colaboradores y a mantener a su organización en movimiento constante hacia adelante. Y finalmente, el líder sabe que su éxito nunca está garantizado. Por esta razón, el líder utiliza acciones, logros y simbolismos, no solo palabras, para cumplir con su misión. Reflexionando y pensando fuera de la caja, usted siempre será un líder perceptivo y eficaz. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro segundo periodo de preguntas y respuestas. Gracias por sus excelentes preguntas. La siguiente pregunta nos llega del Estado de México, de la Universidad Tecnológica de Tacámac. Adelante, México. Buenos días.
Hablo de la Universidad Tecnológica de Tecámac para hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo enfrentar a la gente mediocre en una organización si en la empresa el gerente o director se encuentra lleno de complejos y limitaciones? Muchas gracias. Bueno, podríamos empezar con las preguntas más difíciles y creo yo que hay muchos aspectos de lo que usted pregunta, pero el asunto de cómo manejar a un líder que realmente no lidera, esa tal vez es el meollo de su pregunta, que no va a abarcar, que no va a aceptar un estilo más participatorio. Es muy difícil que alguien trabaje en una organización con un líder que realmente es autócrata, que es casi que un demagogo. Es muy difícil. La realidad es que usted casi tiene que comprar su tiempo y esperar que él o ella a la larga se va a jubilar o se va a ir a otro lado, o que por lo menos le va a ignorar lo suficiente para que usted pueda instrumentar muchas de sus ideas buenas y sus iniciativas y que usted pueda experimentar. La otra parte de su pregunta es ¿qué hace uno? Y esto va nuevamente a una pregunta que se hizo en el primer módulo. En una organización que es muy rígida, yo creo que es importante que dentro de su propio micromundo, de su unidad, de su división o departamento, usted trate de todas maneras de ser innovador, no al punto de ser, de dejarse despedir, ni de que va a fastidiar a su jefe, sino que hay que buscar un equilibrio en el que usted pueda experimentar sin hacerse, no hasta el punto de que usted arriesgue su puesto. O sea que hay a veces las estructuras de poder informales, ¿verdad?, que existen dentro de una organización, o sea que a veces sin totalmente ser subversivo en una empresa, de todas maneras se puede ejercer un liderazgo por su cuenta. Sí, Peter, es verdad. Hay que tener presente que hay muchos métodos de liderazgo y lo que decía Peter es que hay una estructura formal de liderazgo, pero la más poderosa realmente que existe dentro de toda organización es esa estructura informal de liderazgo, y uno puede encontrar que puede tener más éxito al entrar en los canales de liderazgo informal y para obviar un poco el jefe que es rígido y tradicional y que no le permite a usted salir del molde. Y muy bien, muy buena cosa lo que dice Peter. La siguiente pregunta nos llega de la República Dominicana, de Codetel, Santo Domingo, República Dominicana. Adelante. Aló, México. Hemos perdido el contacto. Ahora tenemos una llamada que nos entra de Ciudad de México. Adelante, México. Bueno, en primer lugar, para felicitarles por el tema tan importante donde considero que se genera la conciencia para una firme liderazgo al que están promoviendo ustedes. Estos pensamientos o esta inquietud me la heredó el licenciado Miguel Ángel Cornejo. El líder dice, aquí sirvo yo, que corresponde realmente al que mencionaron ustedes, a Gandhi y a Cristo. El jefe dice, aquí me sirvo yo, que son políticos, administradores y militares. ¿Cómo generar un auténtico liderazgo? El líder inspira confianza, entusiasmo, envuelve a los demás en aires de espontánea simpatía, da poder a su gente. Cuando él está presente, fortalece al grupo. Si temes a tu jefe, si temes a tu superior, es tu jefe. Si amas a tu jefe, es tu líder. Señores, la pregunta consiste, ¿qué hacer para que los jefes que dicen, aquí me sirvo yo, queden fuera del sistema o caja irremediablemente en extinción? Muchas gracias.
Primeramente, muchas gracias por su comentario y su pregunta tan excelente. Esto nos da una dimensión muy crítica de lo que es el líder y el liderazgo. Algunos líderes solamente saben el estilo de liderar por el temor y la intimidación, y esperemos que la mayoría de ustedes no esté en esa situación de trabajar o que no usen o apliquen ese estilo. A veces la intimidación y el temor pueden funcionar, pero creo que hoy en día esto es una forma bastante anticuada que lo que hace es que aleja a la gente de usted y antes que acercarla. Con respecto a lo que se trata del servicio a los demás, uno de los temas más poderosos y más populares en la época de los 90 y que creo que está continuando su crecimiento y gana más impulso cada vez en el siglo XXI, pienso, es este aspecto del servicio, un liderazgo por el servicio. Usted mencionó Gandhi, por ejemplo, el poder de sus ideas es lo que va a atraer a la gente hacia usted. Usted puede liderar sirviendo a los demás, y creo que personalmente a medida que uno se va envejeciendo, no se trata de éxito, porque todos vamos a tener éxito en las postrimerías de nuestra vida, pero el asunto es qué legado vamos a dejar, ¿cuál será nuestra contribución? ¿Qué van a pensar de nosotros? ¿Cómo nos vamos a recordar? ¿Cómo nos van a recordar? ¿Cuál será nuestra contribución a la sociedad y a la organización? Si usted es líder y solamente se gratifica su propio ego, eso no es lo que le va a llevar a usted a ganarse el prestigio que usted quiere, ni la fama, ni el recuerdo que quiere usted dejar. No es necesario ser un peleón ni ser un afrentoso cuando uno puede abarcar a los demás, ayudarles a ellos también a crecer y crecer junto con ellos y desarrollar las ideas compartidas. Por eso utilicé el ejemplo de Gandhi o de Jesús o de todos los grandes líderes de la humanidad, porque ellos han dejado una marca muy grande en nuestras sociedades precisamente por sus ideas, no porque ellos eran afrentosos, ni peleones, ni buscapleitos, ni porque no aceptaban otras ideas, sino porque en su estilo de liderazgo incluían a todos. Y ese es el tipo de líder que queremos. Esta pregunta nos llega de la provincia de Sinaloa, de la Universidad de Occidente. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Sinaloa. Adelante, México. Sí, es una pregunta de la Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis, y la pregunta es, ¿cómo pueden las universidades de hoy formar líderes mercadológicos que puedan aplicar su liderazgo en las empresas de economía cambiante? Gracias. ¿Aló? ¿Podría repetir la pregunta un poquito más lentamente? ¿Aló? Sí, claro. Gracias. Que sí. Sí, ¿cómo pueden las universidades de hoy formar líderes mercadológicos que puedan aplicar su liderazgo en las empresas de economía cambiante? Quiero asegurarme de haber entendido bien la pregunta, porque las universidades tienen una responsabilidad extraordinaria de tomar lo que yo llamo talento, materia prima para configurar las mentes de los posibles líderes, y esperemos que su pregunta se dirija principalmente al cuerpo estudiantil antes que a los docentes. Las grandes universidades no necesariamente son las que enseñan ingeniería o medicina o derecho o disciplinas, sino que más bien las que enseñan al estudiante a pensar, a ser creativos, a ejercer este poder mental tan fuerte que cada uno tiene. Y creo que esa es la labor de la universidad. Y ciertamente es una parte del trabajo de la universidad, justamente desafiar a la gente a pensar. Platón y Aristóteles, si nos remontamos a miles de años, la misión de ellos en su vida justamente era desafiar el pensamiento de los demás y enseñarles a debatir sus ideas y defender sus principios. Creo que esa es
ese es un regalo y ese es un talento que las universidades han heredado hoy en día. Y si ellas aplican esto y logran hacen bien su trabajo, tendrán el éxito. Por ejemplo, recién hoy día en el periódico de San Diego aparece que la Universidad de Stanford, que está en la parte del norte del California, en Palo Alto, aquí en Estados Unidos, acaba de recibir justamente una contribución de más de $400 millones de los que fundaron la empresa Hewlett Packard. Y ese es el tipo de recompensa que va a recibir la universidad, incluso si enseñan a la gente a pensar y a tener éxito y cómo tener éxito, y si pueden comercializar esos líderes y ponerlos en el mercado y luego nuevamente en la universidad. Lo que yo creo que es importante aquí es que vemos muchos líderes a quienes les gusta entrar a la universidad nuevamente, a ese ambiente para enseñar y compartir con los demás y devolver a los estudiantes aquello que se han enriquecido ellos en el mundo real. Vamos a seguir con la siguiente pregunta que nos llega de México. Adelante, México. Buenos días, de la Universidad Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Deseamos preguntar, en México el 95% de empresas aproximadamente son pequeñas y medianas, con líderes dentro de la caja. ¿Cuál sería la mejor estrategia para sacarlos de esa caja, considerando la cultura del mexicano, y cuánto tiempo esperaríamos para obtener un cambio que repercuta en nuestro desarrollo económico? Gracias. Creo que hay muchas similitudes entre la cultura de los negocios que hay en Estados Unidos y la que hay en México en ese aspecto. La mayoría de las empresas en Estados Unidos también son compañías pequeñas y medianas. Yo defino eso como de menos de 200 empleados. Yo creo que las empresas de pequeñas a medianas son mucho más creativas de lo que les estamos dando el mérito y reconociendo. Creo que las empresas más pequeñas tienen que pensar fuera del molde, definitivamente, no en una mentalidad encerrada ni tradicional, porque tienen que utilizar la tecnología y toda clase de artimañas para poderse mantener competitivas en el mercado y servir bien a sus clientes. Y eso les da una ventaja. Ahora una llamada última de la Ciudad de México. Perdón, perdimos la comunicación. Tenemos aquí un fax de Aguascalientes, México. Dicen, nuestra cultura empresarial siempre está conectada a la forma antigua de hacer las cosas y formas antiguas de pensar. ¿Cómo podemos introducir nuevas ideas sin molestar al jefe y hacer que el jefe las aprecie y que las trate de poner en práctica? Esto va de nuevo a la pregunta sobre el tradicionalismo. Nuestra pregunta anterior tenía que ver con las empresas pequeñas y medianas. Creo que este es un problema endémico en todas las empresas grandes y más tradicionales. A propósito, no creo que sea solamente en México, pienso que es a nivel mundial, que las culturas empresariales son muy tradicionales, que no son muy flexibles, no son muy abiertas con respecto a ayudar a la gente a pensar fuera de lo tradicional, salir un poco del encierro. Por ejemplo, si usted es el CEO, usted puede cambiar cosas, pero tomemos un gerente de una de las secciones de la empresa, por ejemplo, donde usted tiene 25 empleados o algo así, bajo su dominio. Bueno, tiene usted que pensar en su campo específico y tratar de trabajar los cambios. Muy bien, la respuesta ha sido muy buena y las preguntas han sido excelentes. Gracias por participar en este programa. Esperamos que lo hayan disfrutado. Este es un programa multilingüe y multinacional. Les invitamos a participar en nuestra quinta videoconferencia de este año, que saldrá al aire el 17 de mayo, titulada La generación de los baby boomers de posguerra. Perfil, dinámica y mercado. Si desean más información sobre la serie de videoconferencias de este año, consulte el manual del participante, donde encontrará las fechas y los temas específicos de cada programa. También puede usted visitar nuestros sitios web intectra.com y onlinecompetence.com, que aparecen también la información en el manual. A nombre de todos los que colaboramos con el International Training Center, les quiero agradecer por su entusiasta participación e interés en nuestro programa. Muchas gracias y hasta muy pronto.